Sí, ¿hacia dónde vamos? A ver, bueno, entonces, hoy, ya que es un tema que no hay que explicar ningún concepto filosófico profundo, sino que hay que, voy a plantear, en vez de empezar yo con el esquema que utilicé allí, voy a hacer al revés, voy a hacer una cinta. Entonces voy a abrir simplemente ya el turno de intervenciones, de entrada, para que vosotros os refiráis, primero, si consideráis que estamos en crisis, qué tipo de crisis, cuáles son los elementos de esa crisis, y que empecemos a hablar directamente, porque es un tema que se presta para que dialoguemos. Hola, María Oliva, hola, Encarna, ¿no? Entonces, cedo la palabra. La pregunta es obvia. ¿Estamos en crisis? Pues estamos en crisis. ¿Cuáles serían los elementos de esa crisis? ¿Y es grave, no es grave? ¿Cómo la definiríamos? ¿Qué sería lo que marca la crisis que estamos, que es una crisis de qué tipo, etcétera? Bueno, que intervenga. Y yo al final hago un resumen. Yo empezaba en el de América con el siglo XX, dos acontecimientos que fueron muy importantes. Uno fue la caída del muro de Berlín y otro fue la disolución de la Unión Soviética, por ejemplo. Y luego entrábamos el siglo XXI, pero no voy a avanzar por esa línea. Además lo tenéis y hay un video al respecto. Con el atentado, estamos inaugurando el milenio y viene el atentado de las Torres Gemelas, y ahí se armó una increíble, porque de repente pues nos fuimos a atacar a Irak. La gente pensaba ya que lo había mandado, estos aviones los había mandado Saddam Hussein, ¿no? Que no es que fuera un ángel, pero es que realmente no venía así la cosa. Bueno, y ya pasó de todo, ha pasado de todo. Quizás lo último que está alarmando ahora a la gente, pero hay mucho material. De hecho, ya hay han publicado todo, digamos, ¿cómo se llama esto? Manifiestos, qué sé yo, los locutores, los traductores, por la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, como es una de las últimas cositas. Y yo me callo. Entonces, si queréis, os cedo la palabra. Lo que yo planteaba era que considero desde mi punto de vista que no es muy grande, pero ya que pides tus colaboraciones, el sistema capitalista occidental está llegando a unos extremos tales que lo que ellos quieren es continuar con su obtención de beneficios, continuar con el poder que han ejercido algunos países, especialmente Estados Unidos, y ahora se está haciendo un poco crítico, porque ya ve que tenemos nosotros ahora la guerra de Ucrania, pero no es que Ucrania participe solo Ucrania y Rusia, sino que los occidentales, capitaneados por Estados Unidos, han provocado los últimos años de tal manera a Rusia que esta consideró que una de las últimas soluciones que le quedaba era entablar la guerra con Ucrania. Pero ahora no solamente es eso, sino que también Estados Unidos está en una acción contra China para no ceder el poder de los distintos mares que domina o que había dominado. Con lo cual, ahí tenemos una situación crítica, porque ya de momento tenemos una posibilidad de guerra nuclear con Rusia, y si a eso unimos una posible respuesta de China, yo no sé realmente a qué extremo vamos a llegar. Lo considero de alto riesgo. Bueno, planteo esa situación modestamente mi punto de vista y ya aprenderé de más cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Vais a intervenir vosotros. Yo no voy a no ser que casi prefiero reservarme. Entonces, seguimos un diálogo, un debate.
Dime. Ya puede ir hablando. Muy bien. A mí me parece, Eduardo, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. A mí me parece, Eduardo, que, bueno, que en crisis hemos estado siempre. Crisis es una instancia en donde se rompe el orden establecido y hay que buscar una solución al problema que se presenta. Algo así es, ¿no? Y el hombre ha vivido en crisis permanentemente porque o en conflicto permanentemente porque ese ha sido el motivo de su crecimiento, de sus avances. Si no hubiera entrado en crisis nunca, creo que todavía viviríamos en caverna. Ahora bien, en estos últimos tiempos, creo, a mi parecer, hay dos tipos de crisis, la individual y la social. Una influye sobre la otra, es innegable, porque somos seres sociales. Pero, por un lado, para el ser humano, para el sujeto, el mundo de las certezas que había imperado durante la modernidad se ha caído. Y eso ha llenado de un vacío existencial al ser humano. En todo lo que creía se ha desmoronado y hay dos respuestas como extremas, o los fundamentalismos que se ven en el Oriente o en el Medio Oriente, o el no creo en nada. Por otro lado, esto que vos decías y que bien lo decías en el video, la crisis económica, en el sentido que el mundo capitalista, al cambiar por el neoliberalismo, en donde la especulación ha anulado la posibilidad de que el hombre por lo menos tenga el mínimo sustento, porque sí, yo creo que hoy en día las tecnologías han reemplazado a muchas personas en el mundo del trabajo, pero antes que eso ha estado en la especulación financiera. O sea, en mi país, por ejemplo, los gobiernos neoliberales han cerrado fábricas para poner el dinero en mesas de dinero y especular y ganar más dinero, cada vez más dinero por acumulación de dinero. Eso todo trae un vacío existencial en el ser humano porque nunca lo satisface. Entonces, para mí esos son los dos motivos de gran crisis, además de el calentamiento global que no se puede negar y es cierto lo que decía recién, no recuerdo el nombre de la señora. Italia. Es cierto el peligro inminente de guerra, pero no sé si de una guerra nuclear, porque yo creo que a las potencias de hacer una guerra nuclear se les acabaría el negocio de la guerra. Y entonces estaríamos ahí en un problema. ¿Qué sentido tendría seguir en guerra? No sé, esa es mi humilde opinión. Muy bien. Te voy a responder un poquito. Lo que quiero decir que yo estoy de acuerdo en que crisis ha habido siempre, y terribles, terribles, y hemos salido de alguna manera, porque puesto que la humanidad todavía está aquí en el planeta, ¿no? Y yo decía que no era para quitar la importancia a esta, porque esta es muy importante. Y además es nuestra crisis. Entonces nuestra crisis siempre es la importante. Pero a la hora, por eso me gustaba que intervinierais, quiero que intervengáis, me gusta que intervengáis, porque
y tú hablabas de lo individual y de lo social, ¿no? Y desde el punto de vista individual, cuando nosotros tenemos un problema, lo primero tenemos que saber qué problema tenemos, porque si no sabemos qué problema tenemos, no podemos poner remedio. Aquí pasaría igual, ser consciente cuáles son los elementos de esta crisis. Sobre todo porque en la medida que comprendamos más la crisis, nuestra situación individual va a ser un poco menos, por lo menos vamos a ver lo que nos espera, no vamos a estar tan perdidos, porque se dicen tantas cosas, tantas cosas se dicen que incluso a veces causan alarma innecesaria. Parece que va a venir no sé qué y luego no es para tanto, pero de todas maneras también se juega con el miedo. Entonces, las crisis también son aprovechadas para potenciar el miedo, por ejemplo, a que no se van a perder puestos de trabajo, para que el trabajador trague con todo y no se quede quietecito y se conforme con unos ingresos mínimos, porque es mejor eso que nada. En fin, hay muchísimas cuestiones. Pero esta es nuestra crisis y vamos a ver qué elementos realmente la configuran, ¿no? Entonces, en esa línea. Por supuesto que creo que lo más lógico y cuerdo de todos los países es no llegar a una confrontación de tal manera como sería una nuclear, porque hay el riesgo de desaparición. Pero sí mostrar los movimientos que muchas veces la prensa nos oculta, la información de quiénes son los gestores de estos grandes movimientos, de estos riesgos. La verdad que por mi parte lo tengo muy claro, porque como a la vuelta de la esquina me espera la solución de todo, decir adiós. Sí, yo creo que Cristina tiene razón en una cosa muy importante. No interesa la guerra nuclear, interesan las guerras controlables, porque imaginaos la cantidad de armamentos que, en fin, hay fábricas que están fabricando esos armamentos que van a Ucrania. Bueno, ¿qué más? La crisis ética, política, yo creo que ha sido una de, por lo menos a mí, me ha desmoralizado mucho, no en España solo, globalmente. Yo creo que es un tema también a tenerlo en cuenta. Es decir, en las sociedades occidentales nosotros tenemos una armadura legal muy bien construida. El tema es, yo recuerdo, vamos, empiezo por el rey de España, al que yo la admiré en su momento, porque yo amé la democracia, la dictadura era muy mala, y él de alguna forma representó la libertad en este país, con todo el esfuerzo de todos. Y si él, que recibió una preparación superior a la mía como ciudadano, sabía lo que era bueno y lo que era malo a nivel legal, la corrupción, las comisiones. A mí me ha desmoralizado mucho, no solamente del rey, porque pidió perdón, una vez pidió perdón, no veo a ningún gobernante pedir perdón, pero esa estructura política que todos nos estamos continuamente diciendo más y el otro más, a mí ha desmoralizado mucho la sociedad. Eso por un lado. Luego la crisis financiera también nos ha desmoralizado a todos, porque es una crisis financiera que no tienen control los gobiernos y que ha llevado al caos. En el 8 sigue viendo todavía culetazos y las consecuencias de esa crisis que lleva a que la gente nos radicalicemos todos, bien la derecha o bien la izquierda. Y yo la solución cada vez la veo más a la lejana. Empiezo a no creer en lo colectivo ya. Yo que he sido un enamorado de la lucha social, que sigo yendo a todas las manifestaciones, me veo que por encima de mí hay algo que yo no lo puedo controlar, que es la mente de la sociedad, de la gente, cómo nos domina, cómo no somos críticos. Yo por lo mío, primero con lo que yo creo, pero estoy muy desmoralizado. Por eso vengo a la filosofía a ver si me ilumina alguien, o quien sea, ¿no? Porque no veo que haya toque, decir, bueno, si tiramos por aquí, pues podemos llegar a una reflexión, ya no voy a decir de un lado o de otro, que hagamos autocrítica para construir una sociedad realmente mejor. Y sobre todo, si no, los pilares de la ética tienen que estar ahí. Un político que no respete las normas que él se da, mal está. Hay todos los temas que habéis comentado, estoy de acuerdo, el cambio climático, la guerra de Ucrania, pero a mí me interesa esto, la ética y el sistema financiero, que no hay solución. Yo no veo a los gobiernos que cojan por los cuernos el problema del sistema financiero.
Indudablemente es un poco lo que decía Cristina de esa repercusión, ¿no? Individual. Claro que hay una crisis ética y moral, por supuesto, porque las crisis son globales, normalmente afectan no solo al medio, sino también a nuestro propio organismo biológico y, por supuesto, a nuestro estado de ánimo y a nuestra escala y a nuestro sistema de valores y todo eso, por supuesto, ¿no? Ahora, también es verdad que la política desde Maquiavelo, y yo tengo un buen concepto de Maquiavelo, no era maquiavélico, pero cuando funda con esta obra magnífica, El Príncipe, y funda lo que le llamamos la filosofía política y la ciencia política moderna, la política tiene que, precisamente, el fundamentalismo siempre ha sido muy malo para la política porque manda todo al garete. Tienes que lograr que contemporizar, lograr realmente conseguir tus propósitos. Dice, aunque el gobernante tenga que perder su alma, no importa, dice Maquiavelo. Por lo tanto, ahí hay muchos elementos que se podrían, en los entresijos de la política actualmente, los fondos reservados y todo este tipo de cosas, y los digamos, centrales de inteligencia, el espionaje, todo eso está a la orden del día. Pero por otro lado, tú has dicho otra cosa que es... nosotros lo que estamos hablando aquí son cosas que estamos sacando a la luz, porque no hay nada que explicar. Quiero decir, ahí yo soy uno más. Mucho tiempo, y no sé si alguna vez, a los políticos lo ha puesto la gente. No, los políticos lo ponen los poderes, y sobre todo el poder económico. Tanto tienes tú para una campaña electoral, tantos votos vas a sacar. ¿Por qué está tan penada y se practica tanto la corrupción política de la financiación ilegal de los partidos? Porque mayor financiación, mayor visibilidad, campañas mejor diseñadas y son votos. Fijaos lo que está pasando en Estados Unidos con este expresidente procesado. Él va a intentar torcer todo eso a su favor, dibujando la figura de víctima y le puede hacer ganar puntos. Hace mucho que no ponemos. En Argentina igual, y en los países que cuando conocemos nosotros, en Argentina, ahora que va a venir no sé quién a salvar el país. No, ¿desde cuándo los presidentes han sido elegidos democráticamente? Y cuando lo han sido, que le pregunten no a Allende, a sus descendientes, o qué pasó en Chile en esa época, que él defendía una vía democrática y pacífica al poder, que lo único que pretendía era una especie de socialdemocracia para construir una sociedad del bienestar, no era un revolucionario en el sentido cubano, por ejemplo. Entonces, estas son dos cuestiones importantes. Los políticos nosotros elegimos, sí, pero ¿qué peso? Nosotros vamos a tener unas elecciones en España. ¿Realmente la gente está informada, los que van a votar? Porque si no, no podrían votar ciertas opciones. ¿Están informados realmente? Lo que significa que, por ejemplo, ya no hablo de partidos, lo que significa que no haya un tope del precio de alquiler, lo que significa que las pensiones no se revaloricen, etcétera, etcétera. La gente tiene claro lo que eso significa. Entonces, no están informados. ¿Qué se puede hacer? Pues no lo sé. No lo sé, pero no están informados. Entonces, ¿que cunde el desánimo? Sí. A ver, siempre está la solución privilegiada de sálvese quien pueda. Bueno, yo vivo una vida, yo siempre he dicho que somos privilegiados, ¿no? Yo vengo de una semana magnífica donde he estado leyendo, pensando lo que voy a hacer, programando cosas. Vamos a ver, a mí no me afecta en el fondo, no me afectaría la crisis. Me afectaría personalmente si le afectara a mis hijos y cosas por el estilo, que tampoco. Entonces, realmente, pero esto es un sálvese quien pueda, porque aunque nosotros estamos saliendo, bueno, estamos en unos números, números económicos interesantes, ya sabéis, que sería el país que más crece de Europa y demás. Vale, vamos a suponer que esto sea, yo creo que sí, pero siempre que uno crece mucho es a costa de otros que decrecen. Es La deuda. la deuda. Bueno.
Bueno, es que estamos todos en deuda, pero tú que eres economista. Bueno, no voy a dar ninguna solución, simplemente que es verdad y que, bueno, hablando otra cosa un poco más simpática, creo, yo sinceramente creo que la filosofía es un buen refugio, ¿eh? Sinceramente, a mí, personalmente, yo siempre he agradecido tanto, he estado tan contento de haber tomado este camino desde muy jovencito, prácticamente muy joven. Lo hice también Descartes en el discurso del método, estaba, que menos mal que estaba muy satisfecho con ese camino que él había tomado. La filosofía sí, pero nuevamente estamos en lo que es bastante para privilegiados. La cultura en general es para privilegiados. Entonces, pero bueno, no nos vamos a desgarrar las vestiduras. La filosofía es una solución para mí, pero no te da respuestas, pero te da los argumentos y las armas para poder conseguir al menos las tuyas y organizarte. De lo que se ha hablado, ¿no? De lo de las elecciones, yo creo que las elecciones, por lo menos en España, no sé en Estados Unidos, no sé hasta qué punto se ganan con el dinero. Se ganan, yo creo que muchas veces con las emociones, quiero decir, Podemos tuvo unos resultados excelentes en las primeras convocatorias que tuvo y no tenía dinero para hacer campaña, ¿vale? Ahí había emociones, había ilusión por parte de mucha gente y luego también se ganan por los intereses. Y lo ligo un poco también con lo que ha dicho el compañero y con lo que acabas de mencionar tú de los temas personales. Hemos hablado, lo ha mencionado Vitalia, temas como muy grandes de guerras, temas de estructura económica, capitalismo, etcétera, de los cuales prácticamente nosotros tenemos poca capacidad de acción directa, ¿no? Pero a nivel individual, que me preocupa un poco en la línea que decía, él hablaba de la ética y hablaba del rey o hablaba de los políticos, pero es que la ética también es de los ciudadanos, ¿vale? Entonces, yo sí detecto de alguna manera no sé si, a lo mejor es una percepción personal, ¿no? Pero sí se ha visto, por ejemplo, en las votaciones, en las elecciones de Ayuso, etcétera, un creciente individualismo por parte de la población en general, olvidando un poco el tema colectivo que mencionaba él, ¿vale? Y yendo un poco a los intereses. O sea, yo tengo la sensación que la gente busca sus intereses de alguna manera personales y es lo que prima tanto en las relaciones sociales como en las elecciones, quiero decir. O sea, tú, si este partido te va a ayudar a ti a nivel económico, a nivel personal de alguna manera, votas eso, obviando en ocasiones, digamos, tus ideas, quiero decir, porque se me ocurre un ejemplo, a lo mejor es un poco absurdo, ¿no? Pero quiero decir, siempre se ha dicho, por ejemplo, y parece que era así, que los taxistas generalmente tenían un voto conservador. En cuanto Podemos apoyó sus intereses, se volcaron hacia Podemos. Eso para mí es un concepto de la antiética, quiero decir. Creo que está primero lo que tú consideras los valores que los temas, digamos, puramente económicos. Yo entiendo que somos así, pero es un poco lamentable, o yo por lo menos lo veo de alguna manera un poco lamentable, y primo esta ética de la cual estamos hablando, quiero decir, lo que tú consideras que es bueno, independientemente de que sea bueno para ti, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que quería decir. Muy bien. Yo te voy a decir solo una cosa, estoy de acuerdo. Hay una parte de que por lo menos lo tengo en el guión que he preparado. Hay una parte que ahora estamos hablando de guerras, de economía, de política, pero hay una parte que tiene que ver también con lo que ha dicho el amigo Juan. Cuando yo digo, sí que han caído, se han vaciado los conceptos filosóficos. Y eso sí, aquí hay una parte que es más técnica, si queréis, o por lo menos tienen más que ver con mi función aquí, y la voy a comentar al final. Cómo se están redefiniendo. Voy a poner un ejemplo, pero desde el punto de vista de la filosofía, y además están firmadas por pensadores actuales. Por ejemplo, hablar del pueblo ya se ha vaciado de contenido. ¿Qué es el pueblo? Y hay algunos que hablan de muchedumbre, de masa. A mí el pueblo como masa o como muchedumbre me hace temblar, por otra parte. Pero la noción de pueblo mismo, ¿no? Yo otros días en la presentación del libro bromeo me decía, esto no se tendría que llamar Universidad Popular, porque ¿qué quiere decir? Bromeando, no pretendo cambiar, faltaría más.
cambiara el nombre. Yo le pondría de todas maneras Universidad Libre, me parece mejor por cómo funcionaba. Porque habría que ver qué quiere decir popular como adjetivo de nuestra universidad, porque se ha vaciado de contenido. ¿Qué es el pueblo? Aquí hay gente del pueblo. ¿Qué era el pueblo? No andaban vestidos con ropa de trabajo el pueblo. Bueno, nada, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafa. Pero no es precisamente por la falta de principios filosóficos que se ha vaciado de contenido, que no hay en el ser humano, no hay una formación. Yo lo veo en mi profesión. Las carreras de formación no poseen un fuerte basamento filosófico. Y todas las áreas que se trabajan en mi carrera tienen que tener una fuerte base filosófica. Sin embargo, eso está ausente en la formación por ejemplo, de los profesores. La filosofía se ha sacado de las escuelas secundarias, por ejemplo. Sí, esto es así y es terrible, ¿no? Porque no sé si tengo yo el micrófono bien, sí. Es tremendo. Yo recordar simplemente e informar a los amigos que yo me inauguré en la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad del Litoral en Paraná y he estado en formación y desde luego había varias asignaturas de filosofía. Y desde luego he dado filosofía desde introducción a la filosofía de la educación hasta la propia filosofía de la educación. Y se debatía las cuestiones filosóficas porque el tema de la pedagogía, yo he llegado a decir también en Cuernavaca, en una reunión en México, para pedagogos, yo estoy muy relacionado con pedagogos siempre, y yo decía que la pedagogía era la auténtica filosofía. No es que, la ciencia de la educación y la pedagogía y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la formación del docente sea algo un refuerzo. Es que la filosofía nace como pedagogía. ¿Qué hacían los maestros griegos en Atenas sino pedagogía? Formación del ciudadano y bueno, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la filosofía nació como física y como pedagogía, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en Argentina? Yo sé que lo que ha pasado, pero en mis épocas, cuando yo me inauguro siendo muy joven, había un entusiasmo y vamos, yo entré encantado de la vida a dar la filosofía y la educación en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Pública. Y realmente una docencia sin una formación filosófica me parece bastante lamentable. Bien, en esta breve intervención no me voy a alargar mucho. Es por sintetizar lo que acabamos de oír. Vivimos en una sociedad en la que la ética, tal y como se ha entendido siempre, va teniendo menos y menos valor. Y juzgamos a personas individuales en el área política, económica, hasta en los deportes, etcétera, y la ética que se puede esperar, o debiéramos esperar, no entra en el panorama. Yo decía, digamos, tenemos un comportamiento no ético, pero incluso es que lo vemos todo a muy corto plazo. Buscamos el beneficio inmediato. Hay un ejemplo que es el cambio climático. Se puede entender, yo entendería de los seres humanos que el cambio climático les molestase, digamos, les produjese una reacción muy negativa. Con lo bien que estoy en este momento, ¿por qué voy a preocuparme de lo que les ocurra a los nietos de los filipinos dentro de 100 años? Es la postura entendible. Bueno, pues esa postura la llevamos a todas las facetas de la vida y conduce a esta crisis, que en pocas palabras es una crisis que nunca en la historia se ha tenido que afrontar. Soluciones. Bueno, estamos haciendo un análisis.
Yo por ahí decía, bromeaba, si yo tuviera la solución, yo la tengo, decía por ahí, pero cobro. No es verdad. Yo eso no la voy a dar porque eso cuesta mucho dinero, ¿no? Bromeaba. Yo no lo sé, pero el análisis nos permite tomar conciencia y a lo mejor perfilar seguramente entre todos algunas. Yo más que solución a veces hablo de salidas, ¿no? De salidas. ¿Qué salidas tenemos? Hombre, sálvese quien pueda existe y uno se va a vivir al campo, a la sierra, te lees, paseas, haces ejercicio, escuchas buena música y escribes y eso es la solución mía, claro, bueno, pero si la ¿podemos exportar esa solución? No. Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que se dice, y es verdad. Vivimos, lo que vivimos es un individualismo enorme. Vamos por la calle, si tenemos que pasar una acera y podemos empujar a uno para que nosotros vayamos delante, lo hacemos. No nos importa nada del de al lado. ¿Cómo nos va a importar qué va a pasar dentro de 50 años si no somos capaces de que nos importe lo que nos está pasando ahora a nuestros hijos? O vamos, a nuestros hijos, sí nos importa, pero no nos importa de lo que nos pase al vecino, al otro lado y al otro. Es más, es tanto el individualismo que tenemos que faltamos el respeto a los demás. Faltamos el respeto a los demás en la medida de eso, de que no sabemos respetarlos, de que no sabemos echarle una mano, que eso es respeto. No tenemos empatía con lo que le pasa al de al lado. De ahí que estamos oyendo que hay una serie, de momento vemos que hay un cataclismo, un temporal que se lleva, un volcán que se lleva las casas de los demás. En el momento vamos todos y decimos, pues vamos a echarles una ayuda, vamos a darles una ayuda. Abrimos el ropero y lo que nos sobra se lo damos. No somos capaces de darnos nosotros a los demás. Eso ya en el momento que vemos a uno, por ejemplo, también con la crisis política, no confiamos en un político que es corrupto y que nos están diciendo, está robando, está no sé qué, en una banca que está pues quitándole los pisos a los demás, a una familia, porque resulta que no tienen para pagarlo. Efectivamente, y a gente que vemos que están en unas colas comiendo de caridad, cuando decimos, bueno, y esto lo tenemos que hacer nosotros por ellos, porque si no, no hay quien lo haga. ¿Y nuestro gobierno qué hace por ellos? ¿Qué hace por todo el mal que está existiendo continuamente? Nos hablan del cambio de clima. Efectivamente, se nos pone el pelo de punta, pero yo, con lo que dice Gabriel, ¿qué quieres que haga yo? A lo mejor tú tenías que preocuparte de que no existieran una serie de guerras que estoy segurísimo que eso interviene en el cambio de clima. Una serie de pruebas nucleares que estoy segurísima que eso interviene en el cambio de clima. Unos transportes aéreos continuos que eso intervienen en nuestra contaminación y en el cambio de clima. ¿Qué me dices a mí? ¿Que no coja el avión? No, si yo no lo voy a coger, no tengo dinero para coger el avión. Yo tengo que ir como mucho en autobús. Y el autobús me dices, oiga, que el autobús contamina. Oiga, póngame ustedes los autobuses que no contaminen. Y así, toda una serie de cosas que yo veo que sí, que tenemos que verlo, hacerlo todo, pero tenemos que ver que nuestros gobernantes son los primeros que lo hacen, no que bajen el sueldo a los demás y veamos que este año ellos se los van a subir. Y es muy decepcionante que si sale sale de gobernantes, un PSOE, un partido en el que nosotros ponemos nuestra confianza, nos decepciona. Más que si sale otro que sabemos que no lo va a hacer. Entonces,
De esas cosas son de las que se tienen que tener cuidado y que vuelva la confianza hacia nuestros gobernantes, que vuelva la confianza de que efectivamente estamos todos maravillados porque ha habido una persona que ha actuado y no hemos tenido un golpe de Estado. Pero ojo, que le vemos que vive como el Rajá de Patiala y nunca mejor dicho. Y entonces decimos, oye, ¿cómo te atreves a vivir tú así? Y tienes una crisis económica en tu país tan enorme. ¿Por qué? Es que tú desciendes de Dios y nosotros estamos aquí para servirte. No, ha habido un cambio muy grande que ya no va por ahí la cuestión. En cuanto a otra cosa que a mí me gusta mucho, es la inteligencia artificial. Es un nuevo avance que ha salido ahora. Y como todos los avances, tiene dos vertientes, una buena y una mala. ¿Por qué? Porque está en manos de los hombres. Y los hombres no son todos buenos ni todos malos. Efectivamente, hay unas personas que los quieren para su beneficio y pueden perjudicar mucho, y hay otras personas que pueden hacer maravillas con esa inteligencia artificial. Eso lo hemos tenido con todos los inventos que han existido hasta ahora, con todas las medicinas que han existido hasta ahora. Uno lo han usado malamente para su conveniencia y y otros han hecho con ellos maravillas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Confianza en la ética, saber la ética que tiene que existir, que es tan importante, una ética, un respeto, un volvernos hacia los demás como es. Muy bien. Yo voy a hacer 2 o 3 preguntas. ¿Y eso cómo se hace? Eso es lo que Que yo quiero tiene que saber. ver con la... ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo cambiamos el mundo? ¿Qué hacemos cuando hay un volcán? ¿Qué? Bueno, pues abrimos el armario. ¿Qué vamos a hacer si no? Es una pregunta. Pero yo voy a otra que podemos pensarla un poco por un poco más de reposo. Sinceramente, ¿hay más individualismo ahora que hace 40 años, por ejemplo? Mira, yo vine a este país hace 50 años más o menos, y quizás porque tengo unos parámetros de cuando vine, lo que yo me encontré, lo que me impresionó, no me impresionó, o lo que me impactó porque venía de una situación diferente, y puedo comparar lo que siento ahora. Ese individualismo de que las contrataciones que tú haces las contratamos todos y a todos nos desagradan, ahí estamos de acuerdo. Pero, sinceramente, ¿hay más individualismo ahora que hace 40 años? No lo sé. La pregunta que me hago, no, es que digo, porque si no tenemos esto claro, el camino de Gabriel de buscar respuestas o salidas, o qué hacemos, lo vamos a alejar un poco. Porque, a ver, yo veo que hay, por ejemplo, más civismo. Y el civismo es más social que individual. Hay más civismo. Por muchos motivos, será por bienestar, será por publicidad, será porque antes te ponían multas, hay más civismo. Y si no, uno va con los países de América Latina, que están en una situación de pobreza muy importante y no es nada cívico, ¿eh? No hay civismo. Eso, yo creo que hemos avanzado. La juventud. Hay que mirar la juventud, porque claro, la salida tiene que ver con los jóvenes. Hay gente que piensa que la juventud está perdida, son peores, que son mal. Yo creo que la juventud nos ha mejorado muchísimo. A mí hay un apartado que pongo yo de esperanza, algo de esperanza, la juventud. La juventud actual es mejor que la de hace 40 años. Un ejemplo. Entonces, no sea creíble, yo no puedo atender. ¿De acuerdo? Entonces, no, para que nos lo preguntemos. ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Cómo llegas a esa conclusión de que la juventud de ahora es mejor que la de hace? Bueno, mira, primero, la simple observación. Segundo, porque
he sido docente de jóvenes hasta hace relativamente poco. Eh, mm, y simplemente, por ejemplo, en el seminario de la tarde de América, tenemos un chico de 20, 22 años, un músico. Bueno, hace unos análisis. La juventud está más preparada, la juventud consciente, no la de... no, es mejor que la de la ruta del bacalao, ¿eh? Que eso era hace unos cuantos años, estaba la ruta del bacalao, no nos olvidemos de esto. Ahora hay manadas, por supuesto, pero la juventud formada es mejor, es mejor. Estudian mejor, son más serios en una serie de cosas, son más solidarios. Realmente se ha insistido mucho en esa educación en valores en nuestro país y en otros. Se ha insistido mucho y ha calado. Son más inclusivos. Los comentarios discriminatorios que podemos hacer los adultos, ya sea por cuestiones de raza, de opción sexual, los jóvenes, como digas eso, quedas hasta mal, ¿eh? Como patines en la... Ah, sí, Sensación, bueno. claro, tú estás hablando de la sensación que has tenido de una persona que participaba contigo en un seminario, un chico de 20 años, ¿vale? Sí. Y claro, y esas son las percepciones, son los inputs que te llegan. Pero claro, si empiezas a analizar otras cosas, te pueden llegar otras cosas distintas. Quiero decir que Mientras no no se- hagamos un estudio sistemático, son percepciones. por eso te Tengo digo 5 que no se- hijos, tengo nietos, Claro. tengo vecinos. Por no eso sé me cómo decir. refiero que estamos hablando a lo mejor de percepciones. En el civismo, evidentemente, ahora la gente tira los papeles en la papelera y antes no lo hacía. Pero es que el civismo yo creo que es una cosa distinta a la ética. Primero porque está basado, o sea, puede formar parte, pero es como un indicio. Es como un indicio, quiero decir. Y yo sí veo avances Es y una veo gente... concreción más que un indicio, porque una ética sin un civismo es pura... Bueno, ya, pero muchas veces esas cosas están basadas en el que dirán, el que me está viendo que alguien No. estoy tirando un papel, pero luego en mi casa hago otra cosa distinta. No sé si me explico, que eso Sí, sí, son sí. cuestiones más bien casi morales, o sea, casi de Que he cara a la cambiado galería. de hace 50 años. Yo ahorqué un perro y ahorcábamos perros en mi pueblo. Hoy tengo una sensibilidad tremendamente diferente. Esta sociedad sí que ha cambiado. Es verdad, cuando hablamos, yo soy muy pesimista a veces y lo siento, porque hay cosas muy buenas. Cuando tú decías, España es el país que más donaciones da. Somos un país de mucho... Nos damos un ejemplo. Yo, para mí, creo que es el político que nos han envenenado. Cuando yo era pequeño, iba a la escuela y la dictadura me hacían ir a misa, decía el cura, y damos por los gobernantes. Si es un gobernante bueno, qué bien nos viene. Eso es lo que yo creo que ha fallado en esta humanidad, los gobernantes. Porque la Es que sociedad... los gobernantes son personas. Hablabas de Podemos. Podemos, si Podemos no triunfa después de la gran crisis que hubo en este país, ¿cuándo va a triunfar? ¿Cuándo va a salir una reacción del pueblo? Fue el momento para salir. ¿Por qué hemos perdido ese fuelle? Si los problemas siguen saliendo. ¿Por qué hemos perdido esa energía de seguir reivindicando una sociedad mejor? ¿Por qué cuando a mí, que soy jubilado, me han subido el 8%, los jubilados de este país siguen diciendo a este gobierno que es malo? Cuando han hecho un esfuerzo tremendo. ¿Por qué? Eso es lo que yo me pierdo. Y claro que quiero la pluralidad política, ojalá, que la gente que de derecha de puta madre, que defiendan sus modelos. A lo mejor estoy equivocado yo en lo público y lo privado. He trabajado 50 años en una empresa privada y me han pagado muy bien, he trabajado mucho, pero amo lo público. Creo que la educación, la sanidad tiene que ser pública a la fuerza. Yo tengo privado. ¿Por qué la gente? Porque no sé, a mí se me pierde. Tanto nos han dominado, tantos medios de comunicación hay que están machacando para que no vayamos por aquí. Porque a mí me encanta una derecha civilizada, no la del señor de Valladolid que dice que no existe la contaminación esta, que es mentira. Y ese es el miedo que me da, que cuando viene una gran crisis aparezcan los extremos y ahí está Trump, va a ganar. Aquí nosotros vamos a perder porque después de todo el esfuerzo que han hecho este gobierno con los derechos civiles, con los derechos sociales, con los derechos... va a perder. Y yo es donde veo que entonces me demoralizo mucho, pero no voy a tirar la toalla, claro que no. Hasta el último, que tengo un segundo de vida, voy a seguir luchando por una sociedad y un modelo diferente de sociedad. En lo público lo creo, en lo privado lo respeto, porque he vivido de eso. Y ese para mí es fundamento en Tres Cantos. ¿Por qué no hay una residencia pública y hay 20.000 privadas? ¿Por qué no, el hospital que nos van a hacer va a ser privado, no público? Cuando aquí hay pueblos, está Colmenar, podríamos tener aquí un servicio público. En cambio, la gente, yo hablo con mis vecinos, nadie se cuestiona, o muy poca gente nos cuestionamos eso. Pues nada, ahora, ya seguir viviendo y es que me tengo que ir.
pero creo en la humanidad, porque lo he dicho antes, creo en el ser humano y voy a seguir creyendo hasta el final de mis días, porque es lo único que me queda, la esperanza. Y creo que hay cosas muy buenas, aunque nos critiquemos, esta sociedad tiene cosas muy buenas. Hombre, Hemos se lo van a evolucionado. quitar. ¿Cómo no voy a evolucionar yo cada vez que me acuerdo en mi pueblo, yo con 8 añitos, ahorcando un perro? Vamos, en la vida, ya cómo ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado la juventud de entonces? Estábamos en una dictadura, con lo cual era más fácil. Era más fácil la evolución. Mi mujer se fue a Francia en esa época, solamente el trato que la daban en la escuela era tremendo de diferencia. Cómo la cuidaban, cómo la mimaban, cómo la respetaban, que era extranjera. Y aquí, yo vine de mi pueblo, me llamaban paleta. Me sentía marginado, me sentía... En fin, es la educación, eso es lo que perdimos con la guerra civil. Perdimos mucho, perdimos unos valores, las repúblicas son valores, y la dictadura nos dio eso. Había cosas buenas, pero muchas muy malas. Por eso la juventud española yo creo que es mejor, con excepción. Me voy porque tengo un compromiso. Sí, ya lo había avisado Juan que se tenía que Os ir. quiero mucho. Te aplaudo y te apoyamos. apoyamos. Muchas gracias. Rafa, una cosa. A ver, solo una cosita. Es que nosotros nos basamos en percepciones. Entonces, lo que pasa es que hay percepciones donde tú pones en juego más elementos. Por ejemplo, si tú estás informado y yo, por ejemplo, por oficio y porque me gusta, me trago tertulias, discusiones, como decíamos, me vi a toda la moción de censura y me lo con tamames, me lo tomé en serio porque yo necesito tener elementos que van dando vuelta. Entonces, yo por ahí digo, y tomádmelo bien, que precisamente la función del filósofo, que yo digo menos mal que no hay, pero el filósofo nunca inventó nada y es un portavoz de su época y es un señor que se dedica a intentar sistematizar sus percepciones. Luego viene otra disciplina que si tú quieres realmente hacer un pulso, valorar un pulso a las generaciones jóvenes, tendrás que hacer unos estudios sociológicos a través de instrumentos. Pero la percepción mía, podríamos empezar, no tenemos tiempo, vamos a tener, pero podemos empezar a buscar ejemplos y demás. Y luego está el puente enorme entre, porque lo hemos dicho siempre esto, cuando éramos muy jóvenes, hay que cambiar este país. El problema era, ¿y cómo? ¿Cómo hago yo? Se debatía cuando yo era muy joven, no tenía 20 años, sobre la participación política. Ya insistíamos en aquella época muy politizada. Soy de la generación del 68. Realmente eso tuvo repercusiones. Es más, nosotros tuvimos asonadas populares en Argentina anteriores al año 60. Abundando precisamente en eso, el interés por la política ahora de la juventud, yo lo veo muy por debajo al que había en mi época, muy por debajo. Claro, claro, porque estaba un poco sobre... Es una de las cosas que me inducen a mí a pensar en esta línea que te estoy hablando. Claro. O sea, hay un poco interés por lo colectivo, por lo que le pasa a los demás. Claro, pero Buscan fíjate hasta qué sectores punto sociales era una moda, por ahí lo dicen algunos, era una moda que todos aquellos preclaros revolucionarios hoy en día, a ver dónde los encuentras, ¿no? Estamos hablando de las juventudes. Sí, sí, pero ¿A dónde y también llega la juventud luego? y depende, no, y después depende de las latitudes, no, una cosa Sí. es la juventud española, otra cosa es la mexicana, la argentina, los procesos de allí, la chilena, pero en aquella época nuestro debate, porque yo he estado presente en los debates, de hecho he estado, porque además como estudiaba una carrera que se debatían estas cosas y además era dirigente estudiantil y estas cuestiones que no, entonces siempre era cómo eso lo vehiculizabas. Lógicamente había dos grandes posturas, como te puedes imaginar, y os podéis imaginar, la violencia, la guerrilla directamente, la lucha armada para salir a la clandestinidad, o la línea, vamos a llamar, del diálogo y pacifista, que también que era revolucionaria, pero por ejemplo, Allende. Entonces tú te apuntabas como joven, bueno, porque muchas veces la gente se apuntaba sobre todo a la parte violenta por frustraciones. La violencia atrae mucho a gente resentida también. Y la violencia sin control es también causante de cosas que pasaron en América Latina, errores. De pensar, por ejemplo, que en Argentina se podía hacer lo de Cuba, que Cuba es una isla y Argentina es un país enorme, revolución a lo cubano. Y se iban a la selva. No lo estoy ridiculizando porque me parecía gente con una postura ético-política increíble.
pero también había pero había otros que hablaban, como en Brasil, el arzobispo de Recife, Heller Cámara, prefiero 1000 veces ser muerto antes que matar, y toda esa gente que fueron los mártires, los verdaderos mártires de América Latina, fueron no los que murieron combatiendo, que algunos también, sino los que murieron justamente defendiendo la paz y no entrando en la violencia. Es un tema tremendo, pero estamos siempre con el vehículo. ¿Cuál es el vehículo hoy en día? Desde luego no es abundar en la crítica a la política, porque la crítica a la política es como la crítica a la ciencia. Entonces, si tú desvalorizas, todos los políticos son iguales, esta expresión, no, todos roban, pues eso es nefasto, porque no todos roban. Este es el tema, y eso nos puede desmoralizar. Nosotros, los que estamos aquí abajo, lo que vemos es el resultado de unos políticos y la actuación de una serie de políticos que efectivamente no todos roban, no, pero los que roban. Tú lo acabas de decir, esto es importante. Yo creo sinceramente que de la última coyuntura, del último gobierno, el que tenemos, hay resultados. Hay resultados. Y muchos resultados. Muchos, y así todo se puede, y muchos resultados. Del mismo modo que yo sabéis que muchas veces me he mojado en política y yo he apoyado una determinada opción que creo que se están equivocando garrafalmente, pero un patinazo brutal, increíble, ya de un infantilismo salvaje y suicida, porque hay sentido común. desde el punto de vista de lo maquiavélico, para que esto pueda ser gobernante, pues está habiendo una opción, está habiendo unas opciones, y si no se acaba, entonces, pero hay resultados. Por primera vez hay resultados. Yo nunca comulgué con aquella vieja guardia socialista, nunca comulgué con ellos, menos mal. Aparte, menos mal. Pero eso sí se ilusionó. Y han ido desfilando a la cárcel por muchos motivos, unos cuantos. Y los que no han desfilado porque son el señor X, los señores X no van nunca, ni las señoras X van nunca a la cárcel. Pero bueno. Sí, pero ¿qué hacemos, Gabriel? Me encantaría. Y a mí también. Bueno, esto que hacemos, estas discusiones, estas reuniones, esto es una acción política, a mi modo de ver. Esto sí podemos hacer. Hablar, esclarecernos, acompañarnos, aclararnos, sopesar salidas y soluciones. Esto es importante porque además nosotros estamos en una sociedad. Esta es la función de social de la filosofía fuera de los claustros. Bueno. Y yo lo que exijo de verdad es podernos hablar, cada uno expresar sus ideas, se las respete y cada uno se las podamos respetar. Hombre, siempre hay límites, ¿no? Pues te va a venir uno a decir una serie de burradas que dices, oye, esto no, pero sí que podamos, yo creo que avanzaría muchísimo el mundo si pudiéramos hablar, los otros escucharan, coger lo bueno, ir creando una serie, pues eso, de teorías, sin darnos miedo a la otra persona, a su manera de pensar o a su manera de ser. Pienso que es verdad que cada uno tenemos cosas buenas y que cada uno puede aportar cosas buenas y que lo más bonito es escucharnos y respetarnos. Sí, pero eso lo estamos haciendo bastante. Quiero decir, ya no es en la época aquella que la gente se callaba. Hay gente que todavía tiene miedo porque lo tiene ya inyectado en vena, el miedo a lo que van a pensar la delación, que no te tilden de no sé qué. Hoy en día... Puede ser que se vaya avanzando. Ahora, hay gente con la cual no se puede hablar. Hombre, sin lugar a dudas. Yo digo a veces de una manera un poco brutal, Hombre, sin lugar hay que a tener dudas. claro sobre todo quién es el enemigo. Hay que tener claro. Exactamente. Y a los amigos, entre comillas, se los critica adentro. Y no se da argumentos, no se blanquean ciertas... Exactamente. Yo creo que a un amigo a lo mejor lo que le falta a la política actual hoy es que
sean capaces de blanquearse dentro, de decir, oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿O qué estás dejando de hacer? Y no sacar los trapos sucios, que yo creo que eso precisamente es lo que nos hace desconfiar de los políticos. Fijaos, pero si supierais algunas cosas que yo sé, no es por establecer, por crear una expectativa. Lo de Vox es impresionante, porque es un fenómeno, no sabéis la cantidad de gente que está atrayendo, cantidad te digo decenas de gente, que no solo eran gente con un determinado pensamiento, sino gente incluso relacionadas con, Sí. con la filosofía, con todo este tipo, y que los puedes ver. O sea, que ahí están pasando cosas increíbles. Eso es donde entonces tú no puedes entrar ahí porque te va a hacer, no me refiero a Tamames, pobre, No. pero conozco casos que no son el de Tamames y que como el donde le abren, le dan espacio para que presenten sus ideas, es ahí en Vox, lo está haciendo. Y yo me estoy sintiendo muy mal porque son gente que era y es en el fondo muy valiosa. Eso es. ¿Qué está haciendo Vox para atraer a personas de esa cultura tan alta, de esa manera Porque, de pensar? porque no ¿Qué los está oye nadie y haciendo? tienen una gran de protagonismo. Porque no los oye nadie. Yo no sé si hubiera ido, si Vox me presenta candidato de presidente del gobierno, no sé si me hubiera negado. A lo mejor no me niego, porque digo, mira, aquí yo voy al Parlamento y me dicen señoría y de todo. En el fondo no ha hecho el ridículo ese hombre. Bueno, yo empiezo a desbarrar, ¿eh? Adelante. Mira, que quería compartir con vosotros que he escuchado con mucha atención y todo lo que habéis dicho tiene muchísimo sentido y lo comparto. Pero estamos hablando de un fenómeno lleno de dimensiones, muy multidimensional, que más vale ponernos de acuerdo o no, cada uno dice de qué aspecto quiere hablar y ya está, porque todo lo que habéis dicho es desde luego para compartirlo, ¿no? Pero quería yo deciros que yo me siento profundamente afortunada viviendo en esta época. No, pero quiero deciros por qué. Y es porque la historia a mí me consuela muchísimo. Cuando entras en la historia, eres consciente de que estás en una época donde las cosas que nos preocupan, con independencia del grado de ejecución satisfactorio o no de ellas, no han existido nunca, que son de antes de ayer. Cuando os oigo hablar de la preocupación y la sensibilidad por el medio ambiente, es que eso mis padres no lo oyeron nunca en una reunión como esta, ni en una reunión de casino, ni en la universidad. No lo oyeron nunca. Entonces, estaremos muy lejos de tener la conciencia necesaria para proteger el medio ambiente. Pero desde luego nunca ha habido más conciencia. Tú ahora, ¿cuántos? Tú ahora, yo estoy hablando desde los griegos para acá, y como soy gaditana, desde hace más de 3000 años. Yo soy de una ciudad que tiene más de 3000 años, y os puedo asegurar, porque tenemos mucha conciencia de historia, que a nadie, desde los fenicios ni los etruscos, les preocupó jamás cómo se mataban a los atunes, que hemos vivido de ello, cómo se hacía la púrpura y cómo se explotaba los recursos naturales. Por supuesto, eran muchos menos personas. Esto es un poco de humor para sacaros una sonrisa y que no nos vayamos de aquí amargados, ¿vale? Pero es verdad que Marisa, cuando yo la estaba oyendo, estaba diciendo, qué maravilla oír eso, qué maravilla oír a Vitalia, qué maravilla oíros a vosotros, qué fantástico es que estemos aquí a las 12 de la mañana, con tantas preocupaciones, a la 1 y pico, con tantas preocupaciones y tanta historia, con este tipo de reflexión, porque este tipo de reflexión es inédito en la historia. Y entonces quería yo puntualizar una cosa más, si me lo permitís, y es que vosotros dos y Marisa y casi todos los que han intervenido han utilizado una palabra que para mí es una dimensión importante, que es individualismo. Y nuestro profesor nos preguntaba, ¿ustedes creen que somos más individualistas ahora que antes? Pues no lo sé, pero sí sé
que del individualismo como problemas en todo momento de crisis se ha estado hablando en los ensayos, en la filosofía y en la historia, siempre en los momentos de crisis. Siempre. ¿Por qué se apela al individualismo en los momentos de crisis? Y yo creo que es correcto apelar a ello. Claro, porque es es verdad, está pasando es mal. verdad, Entonces... porque hay una cosa. Ahora bien, el individualismo no se ejecuta igual en todos los momentos y en todas las crisis. Cuando había una crisis en la Edad Media, el individualismo debía ser algo horroroso. Horroroso porque es darle de puñaladas al lado. Ahora tenemos un individualismo, no me quiero extender en esto, que se está ejecutando de otra manera distinta, como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a mí el plano social, que es el que me parece de más interés para mí, para hablar de qué caracteriza esta crisis, es que efectivamente después, esto no es una reflexión mía, esto es una reflexión de gente que piensa mucho mejor que yo y con más claridad que yo, ¿no? Después de cada guerra, por ejemplo, ha habido siempre una crisis, más crisis que las guerras mundiales. La primera donde hubo el mayor número de muertos civiles de la historia y la segunda con el mayor número absoluto de muertos, esos son dos pedazos de crisis. Pero de esa crisis donde se acaba una cosa que tiene mucho que ver con el individualismo, que es la incertidumbre. Cuando vives la incertidumbre, la tendencia individualista aparece casi obligatoriamente, porque empiezas a preocuparte por algo que tenía y que puedes perder. ¿De acuerdo? Pero después de las guerras, después de las dos guerras mundiales, efectivamente, ¿qué ocurre? Que hay una enorme cohesión social para ir en dirección todo el mundo junto en alguna parte, cosa que nos pasó a nosotros en la transición, digamos, en otras dimensiones, en otros porcentajes, con otros números, nos pasó después de la guerra civil. Después de la guerra civil, bueno, después de la guerra civil, no, después de las 5 guerras civiles que hemos tenido, que todo el mundo parece olvidarse, que tuvimos las guerras carlistas, que nos enfrentó de la manera más cruel y dura que este país se ha enfrentado, con la excepción de la guerra civil, afectando a proporciones de población distintas, pero es que hemos vivido una confrontación de 5 guerras civiles. Solo nosotros, para nosotros solitos. No hacían falta todas las guerras, las otras. Y que somos hijos de esa historia de confrontación civil. En este país todavía somos hijos de la confrontación civil. Como le pasará seguramente a otros países como Argentina, etcétera, etcétera. Pero es que lo nuestro es muy duro porque viene de una historia muy larga. Volviendo to the point. Efectivamente, cuando después de una gran crisis horrible, como las 2 guerras mundiales, por lo globales que fueron, por lo destrozante que fueron, la gente se pone a trabajar en una dirección, aunque sea con hambre, aunque sea con padecimiento, para lograr algo, porque está muy claro y cohesiona mucho socialmente a dónde hay que llegar, a alguna parte hay que llegar, a no morirse de hambre, a no morirse de frío, a volver a tener instituciones, a volver a tener un estado de bienestar. Y cuando llegamos a los estados de bienestar, entramos en crisis. Y esto se repite una y otra vez. Entramos en crisis porque efectivamente ya no hay una cohesión social, hay una protección social política mucho mayor que antes de las guerras, incluido en nuestro país hay una enorme protección social, y en este gobierno se ha hecho una enorme protección social en la pandemia y en la crisis económica, ¿vale? Pero entonces ya nos desentendemos los demás, porque lo que exigimos es el derecho a la protección social. Y yo quiero más recursos para mí. Y si tú no los tienes, pues allá tú. Y encima, algunas cosas que ocurren en nuestro momento específico, como es la emigración, que nos está llevando a un mundo multicultural, multiétnico, multilingüístico, en el que nos vamos adaptando más o menos como podemos, unos mejor y otros peor. Encima, solo lo estoy poniendo como ejemplo, no es una variable de cohesión social, sino que es una variable de enfrentamiento social. Entonces, hay un montón de parámetros de los que se ejemplifica bien con la inmigración que nos están ayudando a enfrentarnos y a ser más individualistas o se apela a esas variables para enfrentarnos.
yo no eximo la responsabilidad de la sociedad civil, yo no eximo porque los políticos hagan o dejen de hacer. Yo creo, los políticos tienen en este momento una característica que quizás la tienen de una manera más exacerbada, que es la lógica partidista. Y la lógica partidista es muy complicada, porque se trata de tener el poder para cambiar la sociedad. Y claro, si nos quedamos con la primera parte, esto se pone un poco complejo. Pero que los políticos se enfrenten no quiere decir que tenga que estar enfrentada a la sociedad civil, que tiene que preservar su propio espacio de discusión. Pero como resulta que sí, en parte lo consiguen, apelando emocionalmente a que nos quitan el puesto de trabajo, nos quitan esto, nos quitan los otros, no está bien que el sueldo mínimo sea este porque entonces lo que se hunde es lo otro, que si desprotegemos aquí entonces no sé cuánto, esa es la lógica partidista, que seguramente estará fundamentada en función de ideología. Pero ¿y la sociedad civil dónde está? ¿Dónde está? Porque lo que ves en la prensa, lo que ves en la televisión es enfrentamiento de la lógica partidista, no a la sociedad civil reclamando cohesión social o reclamando valores o reclamando o discutiendo abiertamente y serenamente como quiere Marisa, si el movimiento feminista tiene que asumir o no el movimiento LGTBI o no, si hay que hacer esto o aquello, si hay que subir la pensión mínima, ¿dónde está la discusión de la sociedad civil? Hemos cedido todo a la lógica partidista, por eso no me eximo de responsabilidad. Claro, claro. Pero bueno, solo digo, claro que soy positiva, porque estamos en mejores condiciones que nunca para tener cohesión social, para recuperar el diálogo de la sociedad civil, para efectivamente discutir sobre los valores, Yo estoy encantada de estar aquí discutiendo de todo esto. Y no como yo, digo como persona del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, lo que yo observo que en reuniones de amistades hay más libertad y la gente se manifiesta. Y hay algunos que no quieren que los de afuera se enteren de cuál es su calificación política. Pues eso a mí me parece que no es... Eso es... bueno, sí, lo del voto secreto, ¿no? Pero yo creo que miedo a expresar tu opinión desde que desapareció ETA en este país no hay. Por eso no quiere que se conozca realmente cuál es la tendencia. Yo no percibo ese temor a decir lo que piensas. No. Pues yo creo que no, pero fíjate, porque seguramente yo creo que de alguna manera habíamos conectado con María Oliva porque estaba mirando. Yo me siento optimista, curiosamente, y yo ahora estaba fuera y el tipo de vida que yo hago, que yo la he elegido, soy un privilegiado, puedo elegir, pero yo me doy cuenta que yo vivo en un país increíble. Yo digo, esto yo insisto mucho, España es uno de los países que si yo hiciera un estudio, puntúa en casi todo. Entonces somos muy afortunados por los españoles, tanto de origen como los que nos hemos naturalizado. Muy afortunados, no tiene nada que ver con Estados Unidos. La gente que se vaya a Estados Unidos se muere en el camino. Aquí también se mueren en el camino por venir, pero aquí tiene más sentido. Entonces yo en ese sentido, lo que ha evolucionado España desde que yo llegué ahora ha evolucionado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y por otro lado, aquí tú mencionaste de paso, pero yo una cosa que yo siempre recalco de una manera machacona. Estos espacios, para mí, es una manera, Gabriel, es una salida. Estos espacios, porque cuando haya debate en nuestra sociedad, eso no de una manera impaciente poniendo bombas, sino creando una conciencia colectiva. Pero estos espacios que la Universidad Popular lo tiene, no toda, no, lo tiene desde muchos puntos de vista, pero es que reflexión explícita, es un espacio de reflexión filosófica para el ciudadano. Por eso yo pedía para la tarde a ver si puede venir más gente que me lo han pedido. Pero además, si vamos a la tecnología, hay bastantes debates interesantísimos a través de Zoom. No habría tiempo humano para
buenos, buenos, recomendables. De repente el que lo organiza alguien en México, una universidad, normalmente son universidades, ¿no? O en Perú, o en Italia, o cosas por el estilo. Entonces, realmente se está produciendo un debate. Y luego la democratización. Mira, hoy en día tú puedes jugar a periodista, puedes jugar, yo tengo un canal que no soy youtuber porque es un tostón de canal, pero así todo, siempre van creciendo los suscriptores y yo publico, yo publico y yo publico también, he publicado en varias editoriales, yo aquí soy autónomo y publico y se vende. Pero no se vende como para ganar, pero se difunde y me lo compran en Canadá, me lo compran, vamos hacia eso. Yo no le tengo que pedir permiso a nadie para publicar esto. Claro, puede haber mucha morralla también, pero bueno, cada uno, pero por eso no son necesarios los filósofos, los de antes. Nosotros somos un grupo de filósofos en Tres Cantos que a las 12 de la mañana de un miércoles podemos hablar de estas cosas, pero esto influye, de alguna manera va influyendo en nuestra sociedad. Es verdad que yo una vez hice una serie de estos cortitos, porque a veces me aconsejan, oye Eduardo, saca aquí 20 minutos mejor, porque y le puse filosofía para privilegiados. Tuvo mucho éxito el título, porque es esta la filosofía del privilegiado, pero yo no me siento culpable de ser privilegiado, que conste, no me siento culpable. Lo que tienes que tener conciencia de que lo eres. Sí, ¿vale? exactamente. Entonces, bueno, pues esto los que estáis ahí, explicádselo también a los demás colaboradores y voluntarios, que aquí hay un humilde espacio de filosofía que estamos pensando en la sociedad en la que vivimos. Y hay gente que se preocupa por la ética y por los valores y por muchísimas cosas que parece que son pasados de moda. Él quería... Sí, solo quería decir una cosa. Bueno, ¿No tenéis la sensación de que a lo largo del tiempo, si nos vamos al siglo XIX o al siglo XVIII, que más o menos la situación era parecida? O sea, era donde había un personal que era el que decidía, y ahora mismo me da la sensación de que hay una gente que también es la que decide. Que es posible que hayamos evolucionado la sociedad civil en educación, en todo eso. Pero ¿no tenéis la sensación de que estamos más cerca ahora de una situación, yo soy menos optimista que tú, una situación como si fuéramos hacia un final, porque estamos haciendo las cosas mal? O sea, por ejemplo, en el tema industrial, en el tema del cambio climático que habéis dicho. O sea, ayer estuve en un sitio en donde decían que la ventana se cerraba, o sea, de que la capacidad de reacción que tenemos se está acabando, o sea, o reaccionamos o el tema se acaba. Tenemos armas de destrucción masiva que hay gente que está amenazando. Es verdad que hay un negocio por medio, cuando hablabais del negocio de la guerra, pero hay gente que se está quedando fuera de ese negocio y que tiene esas armas de destrucción masiva. Y a mí me da miedo de esos que se están quedando fuera del negocio y que podrían utilizarlas porque las tienen, ¿no? Que se están viendo en una situación casi sin salida. Sí que me acuerdo mucho de una persona este hombre mayor, Carlos, que siempre dice que el hombre en su evolución pues será capaz de inventar algo para evitar que vayamos a la catástrofe, ¿no? O sea, es algo así. Carlos, sí, ya. Sí. No, creía que era el otro Carlos. No, sí. es Carlos, Carlos, este hombre este mayor señor. que el otro día habló. Que él dice eso y hombre, yo también tengo esa esperanza, ¿no? De que sea así. Pero ¿no tenéis la idea de que cada vez estamos más cerca, o sea, de que sí que la sociedad va avanzando y tal, y estamos hablando de Tres Cantos? Estamos hablando de Tres Cantos, estamos hablando de España, de un país, pero hay otros países, hay otra gente. Sí, también. Manuel. Claro que tenemos la idea.
Pero eso no quita, desde analizarlas, claro que tenemos esta idea y sabemos que son épocas muy importantes y muy cruciales de esta situación. Pero, por otro lado, también estamos avanzando y bueno, y esto ya ha pasado en otros momentos, pero no importa eso, ¿no? Claro que tenemos la idea y por eso tenemos que formarnos y tenemos que fomentar, tanto que se ha insistido, un pensamiento crítico y discutir y debatir, por supuesto. Pero iba a comentar algo, sí, tú, dime. Yo quería decir algo. Bueno, veo que hay un sentimiento bastante pesimista en general. Y cuando habéis tocado el tema de la ética, que es tan antiguo como los griegos, sí que es verdad que he visto mucho más pesimismo. Pero yo no creo que la gente ahora no sea ética. Yo no creo que ahora la gente joven no tenga una ética. Tiene una ética diferente a la que se tuvo en la época franquista o en la que se tuvo en el 19. Pero ética existe. Y existe con un montón de ejemplos. Ella lo canalizó muy bien después de las guerras mundiales. Cómo la gente se une porque Europa estaba destruida. Y parte del mundo con Europa. Y se tiene que unir, se crea la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial, sin Cruz Roja, la gente se moría en el campo de batalla y si no, después del campo de batalla, con las heridas, con falta de medicina, con falta de canalización de médicos y de... Entonces hubo ética. Pero ahora la misma ética existe de otra manera, con otro lenguaje. La ética sigue existiendo, lo que pasa es que no tiene los mismos componentes, ni el mismo comportamiento. Pero yo creo que la gente joven, si no, no tendríamos ONGs. Si no, no tendríamos... A mí muchas veces me chirría, porque he sido una mujer trabajadora toda mi vida, y me chirría el tema de... ¿Cómo se llama esto? De la ayuda, esto de ayudar y trabajar sin pagar. Como es la subsidio de paro, el voluntariado, que tantas ONG, sobre todo cristianas, voluntariado, muchísimo. pues el voluntariado, en el fondo, aunque me chirríe, veo que es fenomenal y que la gente joven se ha volcado en él. Y eso es ética. Y eso no es individualismo. Aunque haya mucho individualismo después del luteranismo y después de los contactos que tenemos con los países externos y esta globalización que tenemos ahora a través del turismo, a través de la inmigración y a través de tantísimas cosas, hay individualismo, pero también hay mucha colaboración. Y a mí me parece, y lo que decía este compañero, que no me acuerdo cómo se llama, Juan, y lo que me decía este compañero, Juan, del tema de la sensibilidad, en la vida hemos tenido tanta sensibilidad como ahora, en la vida. Y los abuelos y los padres, la gente antes no se ocupaba tanto de la naturaleza, del ecosistema, de los animales. Y ahora hay gente, hombre, a lo mejor algunos ya se pasan al otro bando, de tanta protección al animal y no al hombre, pero sensibilidad existe y eso no lo podemos quitar. Y yo creo que vamos hacia mejor. Aunque sí que es verdad que está muy de acuerdo con una compañera que ha dicho de... ¿Cristina se llama? Cristina, que el hombre, para ir avanzando, a veces tenemos la sensación de que hemos ido retrasando o retrocediendo. Y entonces es verdad que hay momentos que estamos en un yin-yang, esto de que entre dos aguas, entre dos momentos, no sabemos si avanzamos o retrocedemos, pero eso en el fondo es bueno, porque yo creo que siempre avanzaremos. Pero es que yo no hay ética, hay ética, pero no la ética suficiente, adecuada, apropiada, como lo queramos llamar, para los desafíos de la realidad. El desafío del cambio climático es algo inconcebible. Y por eso yo digo, entiendo a la gente que no quiere ni oír hablar del cambio climático, porque es algo demasiado. Usar una expresión popular. Ese es un reto. Para superarlo. Y no solamente el cambio climático. Tenemos pues la propia inteligencia artificial, que si se llega a desarrollar un poco más, es un desafío para el cual tenemos que cambiar la ética para poder convivir con la inteligencia artificial.
porque condenaría al desempleo y supondría, y va a suponer en principio, ¿verdad? Pues unos cambios laborales, educativos, de todo tipo. Es decir, ya hay digamos, no soy experto y por lo tanto no voy a hablar mucho. Vamos a ver. Cuando hablamos, pues hablamos, digamos, de la circunstancia presente. Y cuando yo quería sintetizar todo lo que habéis hablado, va en esa línea. Lo que echamos en falta es que la sociedad sea ética. Pero sea ética no en el sentido que le damos en los libros de texto, sino es en enfrentamiento con la realidad. La realidad hoy y la realidad en unos 50, 80, 100 años. Y ese es el gran problema que yo veo. ¿Y cómo salir? Bueno, pues está muy bien. En primer lugar, tenemos que ser todos conscientes, esa sociedad tiene que oírnos hablar, oír a las personas que estamos preocupados y que podemos aportar razonamientos sobre los que se basa nuestra preocupación. Insistir y, digamos, hacer que las herramientas políticas que tenemos y sabemos que, hombre, son perfectibles, no son perfectas, se pueden utilizar esas herramientas y no otras, no hay por qué inventar nada más, hacer que el comportamiento sea ético. El gran problema, la propia literatura, no hay mejor fuente que la propia literatura para ver, por ejemplo, la ética, la falta de ética de la sociedad de finales del siglo XIX con la implantación de nuevas técnicas productivas. La literatura inglesa, escrita por mujeres sobre todo, las hermanas Bronte, pone en manifiesto el terrible sufrimiento de la sociedad inglesa para digerir unas nuevas técnicas de producir tejidos, con cientos de miles de personas viviendo de forma infrahumana. Bueno, pues ese es el ejemplo que a mí me gustaría que lo tomásemos, si os parece bien, y cada uno en su nivel, ¿verdad? Como esa sociedad no era ética, sería ética, pero no supo, digamos, digerir, tratar de que aquellas personas que sufrían no tuviesen por qué, o sea, la propia sociedad se hubiese encargado. Claro, es hablar de hace 100 años. Bueno, pues sí. Pero da igual, ahora es igual. Claro, pues nos enfrentamos con una serie de problemas diferentes. Pero los parámetros no son los mismos. No, claro. Que es la igual. sensibilidad del siglo XIX, la forma de vivir del siglo XIX, las diferentes clases sociales con lo que tenemos hoy día. Digo que No lo tiene que nada que es igual es que los desafíos serán siempre desafíos El desajuste. y requerirán un enfrentamiento ético. Pero eso es lo que Gabriel, nos hace desarrollar como lo que dijo Gabriel nuestra estaba compañera, mencionando el el tema del empleo, de cómo se va a ajustar el empleo y por lo menos eso no va a ser nuevo, Gabriel, porque como tú acabas de citar, ya pasó en la reconversión industrial, ¿no? Ahora bien, ¿y la adquisición del conocimiento? ¿Qué va a pasar con la adquisición del conocimiento como no la enfrentemos de una manera ética? Si ahora cualquier estudiante puede tener una herramienta a su disposición que le hace el trabajo más sofisticado que tenga que hacer en su carrera. Mira, yo creía también lo mismo. Evitar los abusos de los profesores que mandaban trabajos ridículos de Mira, copiar enciclopedias. Lo presenté, lo planteé también en una discusión así como esta. Pues bien, bueno, y me dijeron, pero es que de la misma manera tú lo metes, ese discurso, ese trabajo en un programa, y te viene diciendo, esto está copiado, esto está copiado. No, pero eso ya no estamos ahí. Ya, eso lo he usado yo en las tesis doctorales. Por eso en una tesis doctoral no tenías más que meter un trocito de la tesis y te salía el plagio. Eso estaba tirado. Venía la pero ya no. Por un profesor que han sancionado que publicaba
30 trabajos de investigación diarios. Mm. Y yo decía, esto No, sí, eso no, eso es de, vamos, eso es de por locos. eso. Eso Y es de que la tontos, habían porque nadie se lo va a sancionado creer. por eso. Y Y entonces eso que yo decía, publican cada 6 meses un libro. por eso te digo que alucinante. Pero ya, ya Y yo decía, aunque tenga Claro. 60 buenísimos alumnos, cada alumno todos los días le iban a hacer un trabajo para publicarlo. Ya, bueno, Por eso, eso te eso es digo, otro, pero fíjate, lo que yo estaba apuntando, hemos llegado legalmente a tipificar el delito de plagio. En algunos Sí, países sí. hasta tienes que dimitir o te expulsan de la universidad por plagio y en otros no. Pero el plagio sí está tipificado, es decir, hay conciencia ética de lo que es un plagio, Sí. no te estás apropiando de las ideas de otro, se termina tipificando como un delito y además hay herramientas para detectar Sí. en un trabajo el plagio. Pero es que ya no estamos ahí con las nuevas No, tecnologías. Es que te efectivamente. genera un trabajo original para ti, la herramienta. Pensando que puede haber otra inteligencia artificial que detecte cuando ha sido. Seguramente. Sí, No sí. lo hay en este momento. Están hablando de Están, sí, esto Sí, va muy sí, rápido. sí, Esto va a pasar muy pronto. Y en cambio, a la manera de aprender nosotros, a lo mejor es lo mismo que tú decías. Para empezar, tenemos que Tenemos, cambiar los exámenes. tenemos que cambiar desaparezca la la manera de educación. aprender y vamos a seguir evolucionando. Sí, sí, sí. Pero de forma diferente. Antes nos estudiábamos un libro, ahora íbamos a las bibliotecas, ahora cogemos un ordenador y empezamos a ver todo lo que dicen Eso sobre está esa bien, persona. eso está bien. Por eso te digo que a lo mejor podemos Esta evolucionar herramienta que ahora comentaba Olivia, esa mira, por ejemplo, el tema de los exámenes. Yo tengo varios nietos, ¿eh? Entonces, ya casi no lo puedo ver, no, es que tengo examen. Ahora, solo se tiene un examen día por medio. Esto es una perversión. Yo me acuerdo cuando daba clases en bachillerato que yo ponía 1 o 2 exámenes más. Yo no hacía recuperaciones, porque si hacía muy bien el de la segunda, pues prefería de recuperar el de la primera y que no supiera Platón, me daba igual. Si yo no sé nada, la mayoría de los filósofos yo no lo sé. Entonces era adquirir unas competencias. Pero ahora, esos exámenes, que además también te los genera la inteligencia artificial, y va a tener que cambiar eso. Del mismo modo que va a tener que cambiar, y tenemos que estar atentos, el modo como se distribuye la renta, el dinero o lo que sea que lo sustituya, porque cuanto más puestos de trabajo de los de antes desaparezcan, yo lo decía, en una fábrica, fabricando un coche, lo comentábamos los otros días con la gente de América, había un señor que pasaba el coche, había 50 operarios, ahora hay uno en un ordenador. Entonces, cuando todo eso pase en muchísimas cosas, ¿y qué va a hacer? No se puede conseguir el dinero, que es lo que tú necesitas para vivir, comer, etcétera, con horas de trabajo. O se reducen la jornada o se distribuye la renta de otra manera. La verdad que los economistas tendrán que, y todo el mundo, pensar en otra cosa. No tiene sentido. No tiene sentido trabajar 7 horas diarias. El siglo XIX, tener los impuestos vinculados al puesto de trabajo. Claro. Y en ese Pero no sentido, la Marx tenía conciencia. razón con el tema de la desaparición del dinero. El dinero como lo entendemos hoy en día. Está hablando de que las máquinas paguen impuestos, como si fuese un ciudadano, y que esas máquinas, con esos impuestos, incluso se consigan rentas básicas universales para todo el mundo. Exacto, exacto. Quiero decir que las máquinas Eso generen es cosa, beneficios ¿no? y ese dinero se dé a la gente o para que trabaje o que la gente trabaje, como tú dices, menos horas, o que todo el mundo tenga una renta básica para poder vivir. Utilizando ChatGPT como consultor psicológico, Sí, pero además con tan buenos resultados que van al psicólogo y les dice lo mismo que le dice Claro. ChatGPT. claro. Sí, sí, Con lo sí. cual, eso ya plantea, y Claro. la gente lo está utilizando como consejero para decisiones vitales en su vida. Eso tiene un peligro absoluto, porque independientemente de que la máquina esté basada a lo mejor solamente en datos, tiene detrás los famosos algoritmos que han programado humanos y que pueden tener sesgos en determinadas direcciones. Y que quiero decir que tiene, o sea, es un mundo que yo no sé hasta qué punto los gobiernos pueden legislar o hacer algo para hacer un control en alguna dirección
de estas máquinas. Ahí los filósofos tienen, supongo, un papel Los alumnos primordial. secundarios ya están usando ese. Vale, sí, eso es uno de los problemas que fue el No, primero que el salió. fallo, que es lo que yo estabais hablando antes. yo estoy jugando Pero que, bastante con pero eso. que quiero decir, a mí es un tema que o sea, el tema es una historia que tenemos que hablar, porque estoy haciendo otras cosas y es un tema que nos interesa a varios, pero que es un tema que además está saliendo constantemente en la prensa y preocupa a muchísima gente. Claro, Pero porque es que tiene unas implicaciones enormes. cada día te das cuenta de una implicación más. Más, Eso porque es. yo cuando he Pero visto ya tiene lo del... varios, tiene varios Porque hay gente, fallos. o sea, hay mucha gente que va a perder, o sea, los No periodistas, importa a nadie, ¿eh? los artículos de periódico, quiero decir, hay muchos periodistas que dicen, no, es que hace un artículo mejor que el que yo Que el hago. mío. Sí, Claro. claro. Y entonces, claro, tiene unas implicaciones a nivel laboral brutal y a nivel ético, que una persona Sí, tome sí. las decisiones porque se ha fiado de una máquina que le ha dicho algo, joder, eso es la leche. Claro, lo que Bueno, pasa pero es que es que si va- llegamos a un punto o que nos asustamos o que la rechazamos cuando No, había, no, rechazar no cuando se había puede. gente No. que decía, yo no voy a usar nunca un móvil, ¿es verdad? Y como mucho te mandaba el de su mujer o, o algo por el estilo. Sí, sí, Y resulta que al ahora final- el móvil no puede funcionar. pero Pero en esto hay que conocer la herramienta. Mira, yo yo pago para que Sí, porque es yo una tontería por lo que me cobran no poder usarla bien. Y me he dado cuenta, como dicen un hijo mío, usó la expresión, no, ahora se le ha ido la pinza, papá. Porque Sí. de repente tienes que estar tan atento, tú puedes sacar un producto magnífico, pero por ahí te mete un patinazo, Comete yo errores, no sé si aposta o es Pero una eso lo va a dejar de basuranza, cometer con el ¿eh? tiempo. O sea, Porque eso de En repente dos telediarios. ¿Mm? En dos telediarios dejan de cometer. de cometer los errores. ¿Ya qué? Que tienen tal cantidad de información manejándola que los errores se detectan y se van a corregir enseguida. Esos errores cada vez van a Enseguida. ser menos. Claro, Enseguida. pero al mismo tiempo va a haber herramientas de control para lo que tú decías. Seguro, están trabajando en A eso. ver si es porque- verdad. A ver si es verdad. No, sí, lo puede. Porque es el problema de la verificación, lo que tenemos entre ¿cuántos manos. van al médico diciéndole, oiga, recéteme esto, porque tengo esto, otro, porque me han dicho por internet que Sí, esto... antes se lo decía la vecina. Eso no. Sí, ¿no ves? Pues ese es el origen. Ahora, como tú bien Mucho más dices, avanzado. No, esto es brutal. efectivamente, Esto es está brutal. mucho más avanzado y eso, pero... eso Pero es son que está cosas- avanzado, muy bien avanzado. Quiero decir, ¿por qué Claro. escribe mejor un artículo que un periodista de primera? Porque tiene mucha más información. Porque Claro. tienen una Claro. Pero ¿sabéis quién ha metido toda esa información? Bueno, todos, la hemos metido todos. Exactamente. Bueno, Porque él un- tiene sus textos en Internet. Yo Eso tengo es. mis artículos en Internet. Las investigaciones más importantes del mundo online están online ¿No en ves? tiempo real los datos. Y Pero- todo eso lo estamos acumulando entre todos. Exactamente, exactamente. Es el y, conocimiento y colectivo. luego lo de los algoritmos, estamos dando una información Que no vea. impresionante. Exactamente. Ahora Eso me solo dice, a mí tiene- me dice, y yo no lo he puesto, tienes 15 minutos hasta tu casa, pero si estoy en otro lado, Te Te dice, dice- me tiene dice 35, también de tu sí. casa del otro lado, porque bueno, yo me he olvidado hoy el Claro, móvil, claro. pero como tengo esto, Pero Pues una- lo que sí tenemos que descubrir en eso es que va a haber muchas cosas buenas, aparte de... Claro, o sea, claro, sin Claro. duda, que nos sin van sí, a no, la decir- tecnología no, sin duda. a mí no me asusta la tecnología. Exactamente. Lo que pasa es lo que así es El uso. asustar el uso que el poder hace de la Que- tecnología. Bueno, el Lo que yo poder me o refería. cualquiera. Los poderes, sí, o cualquiera. La Cualquiera. ética que deben de tener, cómo cualquiera. hay que plantear esa ética, porque también decían de que efectivamente tú tienes tus artículos puestos y tus trabajos, y Eduardo también. Esos trabajos tendrán que seguir siendo tuyos. Sí, Ah, bueno, no, si la no propiedad no podrán- es el no, problema. No es el la problema. Es que propiedad sí y que de ha habido todo. gente ya que ha cogido los trabajos. Pero de eso es otros. Bueno, eso es- propio, eso es otra. Eso no. Sí, eso no es lo que nos preocupa. Eso no es lo que Bueno, nos preocupa. lo que sabéis, tenéis Pero- que saber, porque lo he visto que en la red en este momento hay miles de artículos muy buenos sobre este tema. O sea, es un miles. tema, se ha abierto y empezamos hace poco, empezó a finales del 22, ¿eh? de nada, Y hace esto, 3 meses o 4. desarrollo que hay Sí, es- sí, sí. es increíble, Pero ¿no? una cosa curiosa de esta empresa es que él lo anunció como una herramienta
para todo el mundo, abierta y tal, y al parecer los algoritmos no los están abriendo. O sea, la empresa no está interesada en que se sepa su negocio. Han metido millones millones de euros en esa historia y tienen muchos inversores. No están dejando un código abierto de la No serán los 20 euros por mes que pagamos unos cuantos. Eso no es negocio. No. Entonces es un problema porque, claro, ahí el tema de los sesgos o una posible intencionalidad, claro, tiene un peligro brutal. Entonces, Yo quiero bueno, no sé meter exactamente. aquí otra cuña. Estáis hablando de la inteligencia artificial, pero a mí hay algo que sí que me preocupa y vosotros como pedagogos a lo mejor me podéis ayudar. Yo he visto que la gente joven carecen ahora de muchos conocimientos que no carecíamos los de nuestra generación o generaciones anteriores, porque se estudiaban y ahora en los planes de estudio no se estudia. Estudian otro. Verbigracia, historia, filosofía, arte, etcétera. Entonces estamos en los museos y muchas veces no conectamos con la gente joven porque no tiene esas bases de estudio y de conocimiento. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues es así, pero al mismo tiempo tienen una compensación tremenda que yo no tenía. Y es que tienen acceso, mucho más acceso a los museos que tuve yo. ¿Me explico? Ya, pero los Mucho museos más, al museo como tal. hay que saber entenderlo. Bueno, Porque si pero a tú estás fuerza de ir al viendo una museo, trinidad y no sabes lo que es una trinidad, pues en este momento yo creo, por una estadística que he visto y que no sé qué grado de representatividad tiene, que la adquisición sobre esas materias que nosotros estudiábamos y que ahora no estudian, se adquieren en un documental que ven en televisión. Estoy de acuerdo. O que lo bajan en internet. Y además, Goya. sí, Y saben más de Goya que lo que yo estudié en arte. lo que hace falta Claro, es que yo antes de ir a Egipto, mucho hace poco fui, optimismo, me puse un... yo lo que creo que lo que les hace porque hay que falta saber interpretar a Goya y si no se tienen los ¿Y estudios, cuánto, lo que y lean cuánto- sacan por el Goya. y cuántos de nuestros compañeros que estudiaron lo que nosotros saben interpretar a Goya? ¿Perdona? ¿Cuántos de nuestros compañeros saben interpretar a Goya? De los nuestros, de los que estudiamos el plan de estudio nuestro. ¿Cuántos saben interpretar a Goya? Sí, Eduardo, Pero saben, saben. Sí. ahora, no sé si quieres cerrar. Si Sí, quieres no, bueno, no. Yo como estaba buscando el guión para ser exacto, pero ya se nos ha ido el tiempo, pero no lo encuentro aquí, porque no lo tengo en papel y no lo he traído. Pero eso hará que haré en la reunión próxima unas reflexiones sobre la cuestión de la filosofía, la crisis de la filosofía, que en esta puedo hablar un poquito. Y además, es un poco, yo tenía en otro libro anterior que se llamaba Filosofía de la Esperanza, el derecho. Vamos a hablar de las posibilidades y tanto los peligros como la esperanza, porque yo creo que va en carácter, lo decía, estaba Juan, yo tengo esperanzas. Porque no hay peor cosa que la desolación, la desesperanza, porque te sume en una situación muy mala, ¿no? Entonces, y no olvidemos que en esta reunión próxima voy a hablar yo muy poquito, nuevamente si queréis traer preparado algún tipo de participación de evaluación, de reflexiones, lo que os haya parecido, en fin, destacar cuestiones, lo que sea, sugerencias, porque yo os invito, por supuesto voy a invitar para la edición del curso próximo, que será por las tardes, espero, y le he vuelto a titular Aprender de la historia de la filosofía. No es una repetición de algunos que ya tuvimos, porque creo que algunas personas, sobre todo nuevas, y espero que haya más nuevas, ver de qué podemos aprender de distintos hitos dentro de la historia de la filosofía. Por eso sí que tiene que ver con la formación, porque para que estas reuniones no sean simplemente una reunión de opinólogos, de que opinemos, ¿no? También hay formación, ¿no? Porque ya tenemos aquí casos clarísimos de que llevan años y tienen una formación muy, muy importante, ¿no? Que la han adquirido de otra manera, Entonces, vamos a insistir en la historia de la filosofía para que haya, digamos, un arraigo a cuestiones, un arraigambre a cuestiones que verdaderamente se han dicho. Y soluciones, Gabriel,
que ya se dieron, porque claro, hay que leerse la República de Platón, para saber que los planteamientos que nosotros, las preguntas que nos hacemos se las habían hecho todos los griegos, todas, y buscaban salidas, y muchos decían, unos se retiraban al jardín, otros seguían insistiendo en la formación de jóvenes. Por supuesto que la política no había desafección, porque claro, eran asamblearios, eran en comunidades más pequeñas, ¿no? Que sigue habiendo en Europa y en muchos lugares comunidades asamblearias. Entonces no hay desafección de la política. Por otra parte, en muchos pueblos, incluso de Madrid, yo he estado, en la política de los ayuntamientos comunal, ahí eran auténticas asambleas, íbamos todos para conseguir que nos hicieran esto, lo otro, discutir cuestiones de contaminación, me acuerdo con el ganado, en la sierra, las purinas. O sea que hay salidas. ¿Solución? No lo sé, porque por no haber solución ni siquiera sabemos qué pintamos nosotros aquí y cómo. No, hay un gran enigma, ¿no? Hay un gran enigma y se plantean los temas estos famosos de la muerte y del origen, de tantas cosas, ¿no? Y realmente qué sentido tiene si esto se va en un pispás. La vida es los que tenemos unos cuantos años. Entonces, bueno, pues nos vemos la semana que viene, no, dentro de 2 semanas será la última